Yo vivo en el mundo, pero ya no pertenezco al mundo. He sido llamado a la santidad. El Señor me liberó, nueva vida tengo. Hoy Él ha roto las cadenas, libre soy. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Dios nos concedió libre albedrío, pero yo solo en su amor confío. Nada nos separará de su mano de poder. Jesús es el camino que yo seguiré. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Eres de un linaje de victoria. Él me invita a conocer su gloria, porque soy hijo de Dios, profeta, sacerdote y rey. Hoy proclamo que le pertenezco a Él. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Nombre está grabado en la palma de su mano. Él pronunció mi nombre y suyo soy. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. La soledad no es para mí, la oscuridad no es para mí, el miedo no es para mí. Yo soy de Dios. La violencia no es para mí, la injusticia no es para mí, el odio no es para mí. Yo soy de Dios. Soy amor, soy bondad, yo soy luz, caridad. Yo soy de Dios. Soy amor, soy bondad, yo soy luz, caridad. Yo soy de Dios. Buenas tardes, hermanos. Estamos en su programa favorito. Somos hijos amados de Dios. Pues con gusto, como cada miércoles, aquí compartiendo con ustedes. Ya sé que mi nombre es Víctor de la Rosa, con un poco de friecito. Y espero que nos estén viendo con un chocolatito caliente y un panecito para minorar este frío invierno. Bueno, no, otoño, te le falta exactamente. Bueno, presento con orgullo a mi lado izquierdo, Frida. Buenas tardes, hermanos. Como ya le dijo mi hermano Víctor, mi nombre es Frida y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El otro miércoles no puedo acompañarlos por algunos problemillas, pero pues aquí andamos al millón otra vez. ¡Eso! Como debe de ir. Y pues... Preséntame. Perdón, se me olvida. Te digo que soy bien olvidadiza. Y pues allá al lado de Víctor presento a... presento a mi hermano Uriel, por favor. A mi hermano Uriel. Hola, buenas noches, hermanos. Pues qué alegría el que al menos estemos 3 del equipo original. No, la verdad que una bendición estar aquí. Pues nada más, el tema va a estar muy, muy bonito y el evangelio de hoy también hay mucho de qué hablar. Y pues bueno, hermanos, también los invitamos a que compartan la transmisión
La transmisión se está transmitiendo por el Facebook de la parroquia Señor San José y también en Crisol de la Alegría. También pueden escucharnos en la 89.5 FM y si quieren revivir los programas pasados, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es Crisol SR San José. Bueno, ahorita tenemos saludos para Ángel Medrano. Dice, buenas noches, saludos, que la pasen bonito, feliz Navidad, paz y bien. Karina Salazar dice, hola. Daniel Gómez dice, un abrazo a todos los de la mesa. Ana Cris Rodríguez dice, saludos. Daniel manda un gatito. Saludos a todos. Iniciamos con la oración. Sí. ¿La tienes? No, tú la tienes. A ver. Fallas técnicas. Fallas técnicas. Lo bueno sí. que es en vivo. Es que es en vivo, ¿verdad? Y a veces... Una disculpa, para que sea en vivo. Exacto. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu amor tan grande que nos muestras en todo lo creado. Gracias, Jesús, por enseñarnos el valor de la amistad al morir en la cruz. Gracias por vencer el pecado y así traernos la salvación. Gracias al Espíritu Santo, que siempre nos ilumina para poder seguir dando testimonio de que somos hijos amados de Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a dar lectura al Evangelio de hoy. Nos ponemos en presencia del Señor. Lo invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José. Y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarle en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sus sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos en este evangelio cómo va empezando, así como llegó Cristo al mundo, y empieza con la historia de San José, o sea que estaba comprometido con María y que pues ella después lo vio que estaba esperando un hijo, pero pues era de Dios. Pero pues imagínense pues la pobre reacción de San José, ¿no? O sea, si uno cuando tiene así como que alguien que le gusta y luego te das cuenta que tiene novia o sea que después consigue pareja o está embarazada, algo así como que se te rompe todo el corazoncito así como y te tumba bien feo al piso, pues imagínense San José, o sea que tenía en su mente tener una familia con María y todo eso, y pues la va viendo embarazada, o sea, cómo estuvo el dolor para San José, o sea, ese quebrada de corazón al ver eso. Y sobre todo, o sea, cuando uno tiene entre esos tipos de cuando se le rompe el corazón, ¿no? O sea, como les decía hace rato, o sea, cuando la que te gusta, consigue pareja, o si tu novia te engaña y se va con otro, tu novio, algo así, o sea, se te rompe muy feo el corazón. Y lo primero que a veces pasa en nuestra mente, malamente, es como que la venganza, ¿no? O sea, cómo hacer que sufra o tome su propia medicina o cosas así. Pero ¿qué pasa con San José? En ese tiempo, pues el pueblo judío tenía una regla de la mujer que hacía adulterio, pues la apedreaban. Exacto. Entonces, pues, aquí San José, pues un hombre, pues recto, justo, no fue a denunciar, o sea, no se dejó llevar por el enojo. Porque otras personas buscarían la venganza luego. En ese tiempo, como con los judíos, pues ya, pues déjame la delato. Y ya tiene su merecido. Pero aquí, ¿qué pasa con San José? O sea, en su rectitud, en su calma, no se deja llevar por las emociones, no es visceral, o sea, reflexiona las cosas. ¿Y qué pasa? O sea, su buen corazón hace que
cualquier cosa para que María no le afecte. Entonces aquí dice que pues la quiere dejar en secreto. Y es aquí pues el ejemplo que nos pone pues San José, o sea, cuando pasa algo fuerte hacia ti, o sea, no dejarte llevar por la emoción, o sea, serénate, cálmate, y sobre todo otra cosa de San José es que pues no hablaba mucho. Imagínate que le hubiera dicho a María de mil cosas, o sea, llevado por la ira, algo así, pero pues su buen corazón, o sea, lo hace así como que callar y no dice nada hiriente. Entonces, es un ejemplo para nosotros, ser tranquilos como San José ante cosas que nos duelan y no actuar luego, sino como San José, o sea, quieto, sereno y haciendo todo así como que el menos daño posible, sobre todo acá María, o sea, y nosotros también, que a veces queremos como que lastimar gente, algo así, como que Ajá. olvidarnos de esos malos sentimientos y actuar pues correctamente. Así es, fíjate que lo que comentas de José, en cuestión de, estamos hablando de la época de los judíos, en donde, pues, imagínense, José, pues tenía que conocer las escrituras, ¿verdad? Sabía las reglas. Entonces, a lo mejor como cualquier judío, él tenía todo su derecho de ponerle en evidencia, de decir, oigan, pasó esto, y como la ley de Dios es así, pues se tiene que acatar, ¿verdad? Él pudo haber hecho eso, pero no, como tú lo dices, se va, se calla, pero se va a reflexionar, ¿verdad? Se va a ver qué es lo que está pasando y en eso pues entra el ángel en acción, ¿verdad? A mostrarle el por qué había pasado esto. Pero mi reflexión se basa en una palabra que se lee en el Evangelio. Dice, el Evangelio, estaba esperando un hijo, José, su esposo, que era un hombre justo. Un hombre justo. Porque mi pregunta cuando lo estaba leyendo decía, a ver, ¿por qué Mateo pone en evidencia que José era justo? ¿Qué tiene que ver pues esta palabra, verdad? O sea, ¿por qué se relaciona con José? Y en la Biblia, el justo es el hombre que busca, ama y hace la voluntad de Dios. Es un hombre reflexivo que busca en todo descubrir al Dios que salva, por lo cual la palabra justo correspondería a ser un santo. Fíjate, y ya cuando yo leo esto y reflexiono, digo, ok, o sea, todo empieza a cuadrar de que José era un hombre santo, era un hombre que reflexionaba, que buscaba a Dios, que lo amaba y hacía su voluntad. Era un hombre reflexivo, que busca al Dios que salva. Entonces, San José, desde hoy, como ya lo conocemos que es un santo, pues ya desde en aquel momento, a lo mejor desde su adolescencia, desde su niñez, desde su juventud, pues José ya representaba a un hombre santo, a un hombre que buscaba a Dios. Y esto también me hace reflexionar que en algunas partes de la Biblia hemos escuchado esta palabra de justo. Esta tal persona era una persona justa, era un hombre justo. Entonces como que ya desde, si nos ponemos a rescatar en qué personajes se les ha nombrado de esta forma, podríamos empezar a ver los primeros santos, ¿verdad? Desde de la iglesia primitiva, desde que pues empezó a escribir los evangelios o todas estas historias que están narradas en la Biblia, pues ya desde ahí empezamos a ver estos hombres santos, ¿verdad? Y José llega a ser uno de ellos, llega a ser uno de los primeros santos, ¿verdad? Y también pues la otra parte de mi reflexión es acerca de esta misión, de lo que comentaba Víctor, de que pues José se tiene que dar un tiempo para reflexionar lo que está pasando y de lo que le dijo el ángel, porque a lo mejor aún diciéndole el ángel, pues él pudo haber hecho de las suyas, ¿no? Y pudo haberse ido y la historia hubiera cambiado completamente, ¿no? Pero Dios sabía a quién le estaba encomendando esa misión.
Y aunque en algún momento dado como que José, pues mejor le doy la vuelta, pues no, o sea, Dios va a su rescate, Dios lo ilumina por medio de este ángel y lo regresa a esa misión que él tenía y que él debía de cumplir, porque no era una misión muy importante y el ángel se lo recalca. O sea, este hijo es el que va a salvar al pueblo de los pecados, o sea, no es una misión sencilla. O sea, el ángel está diciendo que su misión es muy importante y que pues tiene que dejar como que a un lado todas estas reglas de los judíos para hacer la voluntad de Dios. Y como lo digo, no era una misión importante. ¿Por qué? Porque, digamos, pues es hijo, es padre de Jesús, pero a lo mejor no como tal sanguíneo, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, él iba a adoptar a ese niño, él lo iba a cuidar. Él era el responsable de tenerle techo, de tenerle comida, de tenerle con qué vestirse. Él se iba a encargar de que Jesús creciera en amor, en abundancia y y en este conocimiento de Dios. Y de hecho se escucha en otro evangelio que Jesús crece en abundancia, crece en espiritualidad. ¿Y de dónde viene toda esta enseñanza? Pues viene de José principalmente, que eran los que podían leer las escrituras, que eran los que tenían este conocimiento. Entonces, digamos que todo lo aprendido de Jesús viene de José, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito de cómo es esa paternidad de José. Ok, bueno, mi reflexión habla un poquito voy a poner como siempre ejemplos de la vida cotidiana. Sí. Cotidiana. Sin nombres, nada. Decirle sí a Dios muchas veces es difícil para nosotros porque sabemos que nos vamos a meter en alguna situación complicada o sabemos que como nosotros tratamos de arreglar las cosas humanamente, no vamos a poder salir de ellas fácilmente. Pero hay que tener en cuenta que todo eso, o sea, todo lo que Él tiene preparado para nosotros, si nosotros pensamos que no podemos hacerlo, o si nosotros pensamos que nos vamos a equivocar o X cosa, hay que dejárselo a Él, o sea, hay que dejarlo en sus manos para que Él nos ayude a que eso salga de la mejor manera. Aquí dice que Dios a través de un ángel le reveló a José pues la misión que él tenía preparada para él. Y que José, supongo que si algunos de nosotros estuviéramos en ese lugar, pues nos quedaríamos como que sorprendidos, confundidos, o sea, sí, no sé cómo explicarme, pero José lo primero que hizo fue confiar, tener fe de que todo iba a salir bien, o no todo, pero porque tenía miedo también de qué le podía pasar a María y a Jesús, pero aparte de eso, todo lo dejó en manos de Dios para que fluyera. Aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención, que dice, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones donde parece no haber salida y milagrosamente se resuelve esa situación que nos agobia? Pues, no sé cómo, no quiero dar ejemplos acá míos porque pues no, pero muchas veces tenemos esa situación como los exámenes. El lunes, ahora sí fue un ejemplo mío porque eso está fácil, el lunes presenté un examen de praea, pero pues yo no había ido a la escuela porque pues tuve un accidente. Y pues no me había enterado de nada, mis amigos son bien malos y no me dicen. Nosotros amigos. No, y luego el lunes yo llegué a la escuela y me dijeron de que vamos a presentar y yo, no, pues gracias por avisarme antes, ¿no? Y luego llegaron, me dijeron como 3 minutos antes de que llegara la prefecta con los exámenes. No, y yo estaba toda asustada, como que, voy a reprobar, no sé. Y luego llegó la prefecta y dijo, miren, aquí están los exámenes y fueron elegidos porque el de mejores calificaciones y no sé qué. Y yo, no, pues está bien, mejores calificaciones, pues según, ¿verdad? Y luego me entregaron el examen y lo estaba leyendo. Y dije, no, pues yo esto lo vi, pero no me acuerdo muy bien.
Y luego había un ejemplo y yo dije, no, sí me lo sé. No, antes del examen, eso es muy importante, antes del examen hice una oración porque sabía que, o pensaba que me iba a ir mal. Y dije de que no, pues Dios, ayúdame a abrir mi mente para poder entender lo que viene en este examen y poner lo que, pues, que se me vengan los aprendizajes que tuve en este trimestre y y bla, bla. Y luego abrí el examen y la primera parte estuvo fácil. Y luego la última parte era de física. Y yo en física al principio sí le agarré la onda, pero al último ya no captaba. Y empecé a leer las preguntas y dije, bueno, ahí ya no sé qué responder. Me dijeron, faltan 30 minutos para que saque el examen. Y yo, ahí todavía tengo tiempo. Y luego dije, Señor, ayúdame a que se me vengan las respuestas a la mente porque no me acuerdo de eso. Y luego ya terminé de responder el examen, lo entregué y luego el martes, ayer dijeron que los empezaron a revisar y dieron nada más las calificaciones del 1 al 20 o algo así. Y o sea, y que pues ayer yo no fui, pero ahora sí me avisaron que cuánto había sacado. Me dijeron de que no, que nada más sacaste una mal y era en física. Y yo, ay, qué bueno, dije, o sea, de no haber estudiado nada, o sea, para hacer una... Pero porque no estaba en ti. Sí, dije, de no haber estudiado nada, dije, y luego ya nada más dije, mamá, pasé el examen, no sé qué. Y luego me dijo, ¿qué examen? Y yo, ay, no hubiera abierto la boca mejor. Pero sí, es mucho de también poner nosotros de nuestra parte, porque, pues... Y es, o sea, que de eso estoy muy agradecida con Dios. Y aquí dice, me acordé de eso porque decía que era María o José, que José estaba muy nervioso porque, bueno, como les decía, tenía miedo de que le fuera a pasar algo a María, por lo que comentaba Víctor de que a los, ¿cómo se dice? Los que hacen adulterio. Ajá, los que hacen adulterio, pues los Las apedrean, nomás a las mujeres. Bueno, a las apedrean, perdón. O bueno, pasado, porque pues ahorita ya no. Bueno, sí, creo. Apedreaban. Sí, apedreaban. Y pues dice que no temamos en decirle sí a Dios, porque Dios va a tener algo grande preparado para nosotros y pues de una u otra manera lo tenemos que tomar. Y sí, pues obviamente el camino va a ser difícil porque se van a presentar obstáculos, pero si nosotros le tenemos confianza, pues todo va a salir bien. Así es. Y hablando de eso, de dejar en las manos de Dios, alguien que sí podemos contar sus cosas. El Papa, pues como saben que es líder de la iglesia y todo eso, pues tiene pues muchos problemas, ¿no? Muchos asuntos en la cabeza. Y a veces uno, pues estando sin liderazgo, algo así, dirías tú, no, yo cuando sea líder de equipo haría estas cosas, algo así, pero porque no sabemos hasta que seas líder de equipo y veas como que todo lo que implica. Entonces el Papa, pues siendo Papa y la cabeza de la iglesia, tiene muchos asuntos. Y él platica que tiene pues un San José durmiente, ¿no? O sea, Sí. Una ¿qué sería? ¿Escultura? Una imagen. Una imagen de San José durmiente. Sí. Y a veces uno puede decirle así como que, mire ese San José tan flojo o algo así. Pero esa imagen es de cuando San José, pensando todo lo que estaba sucediendo, lo de María embarazada, si les decía o no, o si se quedaba con ella, o si se iba, o sea, todas esas dudas que a veces pueden nosotros mismos tener en nuestro corazón, es el de continúo aquí con el camino de Dios, o me voy por vencido una vez, o me esfuerzo una última vez, o sea, tantas dudas en su corazón y no sabía qué hacer, que ya en los sueños, pues Dios a través del ángel le dice. Entonces lo que hace el Papa Francisco es que pone así como que los problemas o decisiones que tiene que tomar y lo pone debajo de ese San José durmiente. Entonces ahí se encomienda pues a que él interceda a San José y pues Dios le dé así como que una solución. Pero pues como decía Frida, o sea, no nada más es como que, Dios ayúdame con todo, sino que tú también tienes que poner tu parte. Y aquí también, pues ya cuando Dios le dice por medio del ángel de, pues cuál era la voluntad de Dios, ahí va otro reto pues para San José. O sea, San José pues tenía un sueño que era tener una familia,
una descendencia, pero pues aquí ya sí seguía pues, el camino de Dios, tendría que decirle adiós a ese sueño que él tenía. Entonces muchas veces nosotros nos podemos encontrar ante esa situación. Nosotros tenemos un sueño o algo que queremos, pero pues llega Dios y te dice, oye, ¿sabes qué? Eso no es Por para acá. ti. Esto es lo que es para ti. Entonces ahí tienes que tomar una decisión, el de que, pues ir por lo que tú crees que te haga feliz, o algo que te está diciendo Dios que es su voluntad. Y sabemos que cuando viene de Dios, pues o sea, te va a ir mejor, pero pues sabes que en ese paso, en ese caminar, pues va a haber muchas pruebas, muchos tropiezos, pero pues si confiamos realmente en Dios, sabemos que al final es para algo mucho mejor. Entonces aquí San José nos pone ese ejemplo de obediencia hacia Dios, que a veces pues nosotros no tenemos o flaqueamos ahí, porque sabemos que es lo que Dios espera de nosotros, pero pues decimos, "Ay, como que no", pero aquí San José, o sea, un hombre justo, como dices tú, o sea, toma la decisión de aceptar a María y a Jesús. Exacto, porque, o sea, como tú lo dices, él pudo no haberlo hecho y, y otra cosa hubiese sido, ¿no? Pero él acepta esa misión y pues cuál fue como la consecuencia de esa acción que él hizo, pues ser el Padre de Dios, o sea, así de grande, ¿no? Ujú. Así de grande se ganó por poner su confianza en Dios. Si él se hubiese marchado, pues la historia hubiese cambiado, pero pues a lo mejor hubiese pasado desapercibido, ¿no? Pero siguió la voluntad de Dios y se ganó, ¿verdad? Ese título de ser hoy el Padre de Jesús, el Padre de Dios. Y pues bueno, hermanos, nos vamos a ir a un corte musical. Regresando, vamos a compartir con ustedes el tema.
Y estamos de vuelta en su programa Somos hijos amados de Dios. Tenemos saludos para, bueno, quitando los que es de esta mesa. Judith Rodríguez, Dania Tamés, Socorro Navarro, Ángel Medrano, ya le hemos saludado, Karina Salazar también, Daniel Gómez, y nuestra super técnica, Belén Rodríguez, aunque se molesta un poco con las cosas que hace Uriel. ¿Por qué eres así, Uriel? También saludos a mi esposa, saludos a Mar González y a mi hija Victoria. Saludos a mi papá que nos escucha en la transmisión del 89.5 FM y nos envió unas cartas chapeado a la antigua un poco. Excelente. Sus quejas llegan un poco tarde. También saludos a Estefan, a mis hermanos del Vive y al equipo Sushi Team. Discúlpame, Frida, que no seamos tan caballerosos. Pero ¿tú tienes saludos? Perdón, Frida. Saludos para mi mamá que siempre nos está viendo. Le deberían de poner su insignia de fan destacada ahí, por favor. También a mi papá que cuando puede nos ve. A mi hermanita que también siempre nos está viendo y que siempre me pide saludos. Y ya sé cuántos años tiene. Tiene 7 años, ¿ok? Gracias. También saludos a mi mamá que nos escucha después de la transmisión. Bueno, hermanos, en la reflexión que estamos hablando, pues nos enfocamos un poquito más en San José. Uh-huh. Pero también hay el tercer párrafo de este evangelio. Dice, o a veces nos podemos preguntar ¿y por qué tuvo que nacer pues de una virgen o algo así? O por qué tuvo que ser hace mucho hincapié el de descendiente de David. Porque dicen aquí el de San José, hijo de David. O sea, si se le dice, le habla el ángel José, hijo de David. O sea, ¿por qué tanta importancia pues de quién? O sea, de que fuera del rey David, o por qué María por qué Jesús tenía que venir de una virgen. Y hay que recordar que el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, él decía: he aquí la virgen que concebirá y dará luz a un hijo, a quien le pondrán de nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, eso ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y luego hay que recordar que pues Dios le hizo una promesa al rey David, que de su descendencia iba a estar el Mesías. Entonces por eso ahí estaba la importancia de que José y María, o sea, son descendientes de David. O sea, ahí vemos cómo se está cumpliendo la palabra de Dios. Y si recordamos cuando Jesús está en el Calvario, antes de morir, cuando le pasan el vinagre, dice: ya se ha cumplido toda la palabra. Entonces aquí vemos como que la importancia del Antiguo Testamento. Porque muchas veces decimos, no, pues yo para qué quiero saber del Antiguo Testamento si del Evangelio pues se viene pues lo más importante, no, porque está Jesús. O sea, Jesús sí es importante, pero hay que recordar que con él culmina la palabra. O sea, todo se está cumpliendo con él. Uh-huh. Y es muy importante, pues, sobre todo en los primeros católicos, o sea, cuando estaban convirtiendo a los judíos, pues les llegaban con el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento pues se iban revelando que Jesús era el Mesías. Entonces era la manera así como para que ellos vieran que pues realmente Él es el Hijo de Dios. También hay que recordar que cuando iba a nacer Jesús, pues los magos de Oriente pues ya sabían que iba a nacer. Y también va otra vez a las profecías. Inclusive cuando se da cuenta Herodes y a quien le pregunta, no va con un adivino, sino va con profetas, le dice: oiga, pues ¿dónde va a nacer Jesús? Entonces ellos checan el Antiguo Testamento y ahí es donde dice que iban a nacer en la estrella más chiquita, o sea, que significaba Belén, que iban a nacer en Belén. Entonces, viendo el Antiguo Testamento, algunas profecías de estos profetas se iban dando cuenta pues dónde iban a nacer Jesús, que iba a ser Jesús y todas esas cosas. También hay que recordar que era la promesa de Jesús de que cuando iban a nacer pues tenía mucho tiempo. Entonces a través de esos tiempos se iban así como quedando las profecías de lo que iba a pasar. Así es. Y pues bueno, comenzamos con la primera profecía, que es: el Mesías nacerá en Belén, de Miqueas 5, del 1 al 4. Casi daba spoiler. Ya sé. Y pues bueno, este profeta nos habla de que, pues bueno, Jesús va a nacer en Belén, en esta, pues, ¿cómo se le podría llamar? Pueblito, un lugar muy reducido en su cantidad de gente, muy pobre, muy humilde.
a lo mejor muchos hemos visto ya algunas películas o series donde se dibuja un Belén pues como un pueblito, ¿verdad? O sea, si a lo mejor ahorita ponemos un ejemplo, pues como un ranchito, ¿no? Un ranchito donde hay un establo, hay una posada, hay pocas casas. Entonces, Belén podría ser algo similar, ¿verdad? Un lugar muy humilde, muy pobre, donde solamente hay pastores, ¿verdad? Ese es el trabajo de esa ciudad. Y Jesús nace ahí. Y eso nos habla de que Jesús es alguien humilde, es alguien sencillo, que no necesita de un palacio, no necesita de servidores. Él quiere nacer en lo más humilde y era en Belén, ¿verdad? Entonces, pues como ya lo dije, eso nos habla de que va a ser alguien sencillo, alguien humilde, porque muchos esperaban que naciera en un palacio, que fuera un rey, que fuera un guerrero, que pudiera liberarlos de la esclavitud de los romanos, pero no, Jesús nace en lo más humilde, en lo más pobre, en un pesebre. Y como dato importante, Belén significa casa del pan. O sea, esto es un nombre profético para recordarnos que Él es nuestro alimento. O sea, qué hermoso es cuando empiezas a descubrir el significado de la palabra de Dios, porque así como este nombre de esta ciudad de Belén significa casa del pan y Jesús nace ahí, pues hace referencia a eso, ¿verdad? Que Él es nace como el pan que va a alimentar a todos, ¿verdad? Entonces como que cuando empiezas a descubrir esas cosas, le empieza a dar significado al evangelio, ¿verdad? A las escrituras. Entonces, pues bueno, eso es como dato para ustedes. Okay, el segundo punto es, nacerá de una virgen y se le pondrá por nombre Emmanuel, de Isaías del 7 al 14. Y aquí dice que Isaías no lo sabía, pero ese niño nacería de una virgen. ¿De qué virgen hablamos? Pues de María. Uh-huh. Dice que había alguien, creo que era el rey Acas, o no sé cómo se diga, pero decía que él prefirió confiar en los hombres que en Dios. O sea, le daba más importancia al hombre que a Dios. ¿Por qué? No sé, pero pues decía que no sería solo un niño, que sería el Hijo de Dios. Y también dice este punto que Dios no solo es un, ¿cómo podría decirse? Un personaje, o no sé cómo explicarlo, pero dice que Dios es una persona como tal, que tiene un nombre y que ¿qué? Pues que nos ama. Sí, que nos ama y daría todo por nosotros. Bueno. Otro es de Isaías, capítulo 11, del versículo del 1 al 9, que dice, en resumen, será descendiente de David y traerá la reconciliación. Dice, el Mesías nacerá del trono de Jesé y estará lleno del Espíritu de Dios. El cordero pasará con el león y el niño no tendrá miedo a los animales salvajes. Será un tiempo de paz donde se sanarán todos los odios y rencores, todas las rupturas, y todo tendrá armonía que brota del conocimiento y la presencia de Dios. Sí, son esas cosas que, como dice Uri, o sea, que te preguntas, oye, pero ¿por qué de David? Algo así, y luego te haces el Antiguo Testamento y ves que ahí mismo te está diciendo el porqué de las cosas, y ves cómo el plan de Dios pues toma pues un sentido maravilloso, ¿no? Y cómo se cumplen pues toda la palabra. Y sí, ya te hacer. Sí. Ok. Ya te hacer. Y ahora vamos a qué nos enseñan estas profecías, ¿verdad? Vamos a explicarles a ustedes 4 enseñanzas que nos pueden iluminar en nuestra vida, pues en esta época de la Navidad o en cualquier época, pero pues vamos a ver qué nos enseñan estas profecías. Ok, Dios no se deja llevar por la prisa. Pues aquí dice que los tiempos de Dios usualmente son largos, pero perfectos. Y aquí pues ahora en este mundo nosotros
queremos todo a la carrera, a la Ajá. prisa, queremos todo rápido. Como en la posada cuando la tía te pregunta, ¿y el novio? Y luego, Dios, mándame un novio. Y luego estás esperando el novio en 5 minutos que llegue con la olla de tamales, pues no. Entonces, pues, dice que Dios, se tarda porque quiere que lo que nos llegue sea para nuestro bien. Y dice que él se tardó, ¿cuánto tiempo? Dice que que se tomó su tiempo para educar a Jesús. Y hay una pregunta que dice, ¿qué nos dice esto a nosotros que queremos todo inmediatamente? Pues aquí los invito a que respondan esa pregunta en los comentarios. Yeah. ¿Cuál? ¿La del novio? O... No. Si conocen a alguien, si conocen a alguien o pues qué. para no decepcionar a la tía. Yo Pues creo sí, que sí, la ¿verdad? tía. Todos. Saludos, Así tía que- de Frida. Así como dice Frida, pues pónganse a orar para que ya tengan novio para Navidad, ¿verdad? Era un Y no- ejemplo. Ah, ok. Tienen 7 días, tienen 7 Tienen- días, aún hay tienen 7 esperanza. días. Oren, Otra oren. cosa que nos enseñan estas profecías, aparte de que nos revela que Dios no se deja llevar por las prisas, porque saben que cuando apresuramos las cosas pueden salir todo mal, también nos enseña a prepararnos. Y empieza con una frase que dice, lo bueno, lo que de verdad vale la pena, toma tiempo. Ayer también en Mateo, que fue el Evangelio, Ujú. en el capítulo 1, versículo 1 al 17, revela que, o sea, como que más o menos el tiempo. Dijo que de Abraham al rey David hubo 14 generaciones. Y luego nos dicen que de David a cuando se fueron de Babilonia pasaron otras 14 generaciones. Y luego de lo que sucedió en Babilonia al nacimiento de Jesús se tomaron otras 14 generaciones. O sea, fueron 34 generaciones de la espera de Abraham hasta que naciera Jesús. Y como vemos, pues es mucho tiempo. Y sabemos que en ese tiempo, pues los judíos pasaban por varias pruebas. O sea, estaban en su tierra y luego los expulsaban. Luego regresaban y luego los expulsaban. Se rebelaban contra Dios, ya no creían en Dios, nada más quedaban poquitos. Que fue cuando era el tiempo de Isaías. Y luego fue después lo de Elías, otro gran profeta, y que se fue una carroza de fuego. O sea, fueron tantas cosas que Dios esperaba que preparara el corazón de los judíos. Sus días. Pero sabemos que a veces cuando vemos en la Biblia que había así como que judíos muy incrédulos y todo eso, también había muy creyentes Ajá. y muy buenos judíos, que en este caso pues tenemos de ejemplos máximos pues José y María antes de la llegada de Jesús. O sea, hombres rectos que, como decía Auriel en su reflexión, pues que San José, en vez de ser como que muy estricto en las reglas, algo así, él buscaba más la justicia, que eso es lo que le gusta más a Dios y es lo que vino Jesús. O sea, como que decir, está bueno las reglas, pero pues también busca el amor de Dios, la justicia de Dios. O sea, no te dejes llevar por las reglas del hombre, sino ve por lo importante que son las reglas de Dios. Entonces aquí esta espera que ponemos en este ejemplo, pues 34 generaciones que los judíos estaban ahí esperando ansiosos, pues nosotros también tenemos que esperar las cosas de Dios, o sea, lo que le pidamos a Dios. Porque muchas veces, como decía Frida, o sea, lo queremos inmediatamente, pero pues hay cosas que toman tiempo, como el novio. Bueno, otras cosas que podemos pedirle, o sea, no sé, si le quieren pedir un carro o cosas así mundanas o más espirituales, como que el don de la paciencia, Sí. cosas así, no te lo va a dar luego, sino es algo que lo va formando. Y pues Dios no tiene prisa porque, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, pero a veces nuestros tiempos no cuadran. Y tenemos que aprender también pues a valorar. Pero es que, bueno, pienso yo que te lo va dando como que gradualmente, ¿verdad? Porque como es tu punto de, te va preparando, o sea, por decir, si tú le pides paciencia, pues no porque, no sé, le reces un rosario, como en el punto que dice Frida, pues ya quiero el don de la paciencia, voy a rezar un rosario y terminando el rosario ya voy a ser paciente. Pues no, ¿verdad? Poco a poco te va a ir dando como misioncitas, yo lo digo así, de que si vas siendo paciente en esa misión, pues se va fortaleciendo ese don, ¿verdad? O sea, te va poniendo como que el reto, ¿no? De que te levantas, no sé, ya te levantaste tarde, tienes que ir súper corriendo, manejando a tu trabajo y pues obviamente pues hay
hay otros que van también al trabajo, que hay tráfico, entonces como que pues bueno, ya vas tarde, tengo que ser paciente, tengo que irme tranquilo, si llega otro que se me quiere atravesar, pues a lo mejor es como que te da esa oportunidad de que a ver qué va a hacer, o sea, debes de ser paciente, pues bueno, o sea, ya métete y vámonos, o sea, como que te va dando poco a poco para que tú vayas fortaleciendo ese don, ¿verdad? O cualquier cosa que le pidas, o sea, te va dando de poco a poco para que tú vayas pasando esas misiones y poco a poco se va fortaleciendo ese don o eso que quieres tú lograr, ¿verdad? Y también hay que recordar que a veces no todo lo que pidamos es para nuestro bien. Exacto. O sea, hay que recordar que pues Dios es nuestro Padre y sabe que aunque le pidamos cosas, no nos da por nuestro propio bien. Ajá. Por ejemplo, digamos que la hermanita de Frida está enferma de la garganta y le pide a Frida un vaso de coca con muchos hielos. ¿Se lo darías, Frida? Tal vez, tal vez. No, Frida, porque le haría más daño. Ya sé, Entonces- pero pues soy muy terca. So, Bueno, pésimo ejemplo. Mal ejemplo con Frida. Mal ejemplo, sí. supongamos que soy una buena hermana y que no se lo daría. Exacto, no se lo darías Exacto. porque le haría daño. Acá al igual Dios, o sea, si le pedimos algo que nos va a hacer daño, pues no nos lo va a dar. Entonces aquí en estas enseñanzas de, como vimos de las profecías, o sea, el tiempo que le toma para que las cosas de Dios se cumplan, Él nos está enseñando, nos ofrece tiempo para prepararnos y poder recibir su don de Dios. Porque a veces si nos da las cosas fuera de tiempo, no funcionaría, o sea, no cuadra las cosas. Por ejemplo, si pides algo a Dios y tarda incluso años o algo así, y ya cuando te da ese don o esa cosa que tanto le pedías, es cuando al fin entras en razón, decir, ya sé por qué pasaron las cosas. Porque si hubieran pasado el momento que yo dije, que yo quería, pues a lo mejor las cosas hubieran ido por otro lugar y Ajá. peor. Pero ahora, pues gracias a Dios estás en una situación como que mejor y entiendes las cosas del por qué no se dieron. Y es cuando dices tú, pues es mejor dejar dejar las cosas en manos de Dios para que pues tengan un buen camino. Porque pues uno es medio torpe y le puede salir todo mal, pero es por eso mejor confiar en Dios. Aunque nuestros sueños no cuadren con la voluntad de Dios, por ejemplo, en el caso de San José, hay que confiar mejor en Él y seguir su voluntad. Así es. Y pues bueno, la tercera enseñanza es Dios siempre cumple sus promesas. Y este punto nos habla de que muchas veces desconfiamos de Dios, ¿verdad? A veces no porque no creamos en Él, sino porque tenemos ese temor de que no va a pasar. Y eso es, pues, un gran error que tenemos como cristianos, que nuestra fe es tan débil que no podemos tener fe en Dios en que eso se puede cumplir, como dice el Evangelio y dice el canto: si tuvieras fe como un granito de mostaza, pues todo pasa, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos esa fe en que Dios nos puede proveer de algo, pues se puede lograr. Pero así como tú también lo dices, o sea, hay cosas que a veces pues Dios no nos lo va a cumplir porque es algo que a lo mejor no nos conviene en ese momento, pero que en algún momento dado se va a dar. Y a lo mejor como tú dices, estás pidiendo por algo y no se te da, y no se te da, y no se te da, pues ya como que dices, bueno, no, pues ya, o sea, ya fueron 2 años, ya, aquí lo dejo. Pero no, o sea, a lo mejor Dios está diciendo, oye, es que en estos 2 años aún no te lo puedo dar, pero va a ser dentro de 2 años, pero síguete esforzando. Y a veces nos bajamos del barco antes. Entonces como que Dios nos habla, nos invita a que seamos fieles, a que tengamos fe, y que en algún momento dado se va a cumplir eso que se nos promete. Otro ejemplo, el ejemplo de la salvación de Jesús, como tú lo dices, 34 generaciones pasaron para que naciera Jesús. O sea, estamos hablando de miles de años, miles de años, para que sucediera esa fecha, ese momento. Entonces,
pues así nosotros, o sea, a veces no va a ser en 1, 2, 3 días, a veces va a pasar tanto tiempo para que llegue esa fecha. Y así como Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones no pasaron? Pasó y ahora seguimos a la espera de Jesús. ¿Cuántas generaciones no han pasado? Y cuántas a lo mejor no van a pasar hasta que se cumpla la promesa de la segunda venida de Cristo. Ok, el cuarto punto, el último pero no menos importante, como Dios siempre cumple, podemos confiar en Él. Dice que este es el motivo principal de nuestra esperanza. Como decía Víctor o Uriel, no me acuerdo quién decía, que pedimos paciencia. ¿Quién decía? Los dos. Bueno, Los dos. que pedimos paciencia y que muchas veces obviamente no rezando el rosario, terminando de rezar el rosario vamos a tener paciencia. Pero habla de que esta paciencia no nada más es aguantar y pensar positivamente que Dios va a cumplir, sino que es tener en cuenta que lo va a hacer y lo que cumple va a ser maravilloso. Había una promesa, aquí dice, miren esta promesa de Dios, una profecía para nuestro futuro. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos, queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, por lo que veremos tal cual es. Es ¿de qué? ¿De Juan? Primera de Juan, del 3. Capítulo 3. Capítulo 3 del 1 al 2. Y también nos pide que preparemos nuestro corazón y que tengamos esa alegría y esperanza para su venida. Sí, sobre todo pues hay que recordar que estas profecías son del nacimiento de Jesús y pues ya estamos a una semana del nacimiento de Jesús y pues aquí nos habla de la paciencia, de la fe en Dios, todo eso, porque como nos decía Uriel hace rato, o sea, fue mucha la espera para la llegada de Jesús y cuánta gente no hubo que dijo, no, pues sabes que hasta aquí llegué, nunca llegó Jesús, todo eso, y nos bajamos del barco, por así decirlo. Entonces aquí pues nos invita a tener esa espera, pero pues como decía Frida, o sea, no que sea esa espera como que de buena actitud, de ánimo y todo eso, sino con una esperanza cierta en Jesús, cierta en Dios, porque como podemos ver en todas esas profecías, pues Dios siempre cumple todo lo que ha dicho, obviamente no a nuestros tiempos, sino al tiempo de Dios. Entonces aquí nos invitan a tener esa paciencia y sobre todo pues para preparar, que nos dé ese tiempo para preparar nuestro corazón, porque acá con los judíos pues no todos se prepararon para la llegada de Jesús y muchos no lo reconocieron. En cambio, los que sí se prepararon, pues pudieron aceptar a Jesús en su corazón. Uh-huh. Ejemplo, pues José, María, los apóstoles y otros seguidores de Jesús. O sea, fue su espera en Dios, fue su preparación, su corazón, y ya en el momento de la verdad, pues ya estaban listos. Entonces aquí, pues nosotros, como decía Uriel, estamos pendientes todavía de la segunda venida de Cristo. El camino es muy largo, no sabemos si nos puede tocar a nosotros incluso o las generaciones que vienen, pero pues de nuestra parte pues tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo va a ser. Entonces que esta Navidad, como decía Frida, o sea, que preparemos nuestro corazón a la esperanza, al amor, o sea, que limpiemos nuestro corazón para que pues realmente nazca el niño Dios en nuestro corazón y lo podamos transmitir hacia los demás hermanos. Sí, fíjate que ahí al último en el tema dice que la profecía más grande de Dios es el nacimiento de Jesús y es una profecía que se cumple, ¿verdad? Porque no sé, otra promesa o profecía de Dios pues era liberar el pueblo de Israel, que se cumple, pero la que más duró, la que por tanto tiempo se fue, como tú lo dices, enseñando, pues fue la del nacimiento del Salvador, del nacimiento de Jesús. Y ya se cumplió hace 2019 años, sí, hace 2019 años, y ahora estamos a la espera de esa segunda venida. Entonces, así como también lo comenta Víctor, en este tiempo de Adviento, en el que Jesús, culminando en Navidad, que es el 25, pues así como Jesús nace esa fecha, también en nosotros nazca esa ¿cómo se podría decir? Esas promesas,
¿verdad? De Dios, pero que nosotros tenemos en este tiempo y en todo el tiempo pasado, tuvimos que haber ido cultivando, ¿verdad? Para que se cumpla esa promesa con el nacimiento de Jesús en la Navidad. Y pues ya llegó el final el final del programa. Hoy terminamos temprano, ¿verdad? No, hombre, siempre es la misma hora. Bueno, sí, más o menos. Bueno, hermanos, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión. También revelando, es el último de este año. Hay que comentarles que para que no nos esperen el 25. Nos vamos de vacaciones. Bueno, fue. Nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Mentiroso. No, o sea, de vacaciones del programa. Ya, sí. Ajá, pues, extrañándolo y todo eso. Exacto. Entonces, pues esperamos que en esta Navidad, que aunque nos quede una semana, pues preparamos realmente nuestro corazón y denos la oportunidad de que pues nazca el niño Dios en nosotros. Así es. Y transmitir este mensaje, que se vea esta alegría. A veces uno ya está grande, ya no esboza tanta alegría como antes, pero tenemos que transmitir la alegría de que pues Jesús nació en nuestros corazones para animar a más hermanos. Entonces, permitamos que en esta Navidad no llevarnos por el materialismo, si nos regalaron, si nos dieron lo que esperábamos, si llegó un tal novio o algo así, sino buscar pues lo realmente importante, pues que es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Y sobre todo pues no caer como que en esa amargura o algo así, si no se cumplieron todas las cosas que esperábamos, si en la Navidad no están los seres que querías a tu alrededor y todo eso, sino ver lo más importante que viene siendo Dios. Si Dios nace en tu corazón, pues lo demás no tiene tanta importancia. O sea, hay que buscar lo realmente importante en esta Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Así es, pues bueno, que se la pasen de lo mejor, que se la pasen en familia, que como dice Víctor, que Jesús nazca en su corazón y pues también que reciban el año 2020 de la mejor manera. Pues como también comenta Víctor, que me gana todas las palabras, no, o sea, pues si hubo cosas que a lo mejor no se lograron este año, el siguiente con oración, con esfuerzo se puede lograr. Pero pues todo depende también de lo que Dios quiera, ¿verdad? Entonces que también el próximo año sea un año de bendiciones para todos, que nos sigamos esforzando en este caminar con Cristo y pues principalmente que Jesús nazca en nuestro corazón y se quede ahí todo el año hasta Navidad 2020. Navidad. Adiós. Bueno, pues muchas gracias por todo, hermanos. Pues nos vemos el otro año si Dios quiere. Bendiciones. Al siguiente año. Bendiciones. Bye.